ya son 1000 los barrios populares que tienen acceso a Internet. Esto es gracias a un programa desarrollado por el ENACOM que justamente busca garantizar este servicio a los barrios inscriptos en el RENAVAP. Hoy se realizó un acto en donde participaron funcionarios de este ente, entre ellos y ellas estaba Natalia Vinelli, nuestra compañera, que además es subdirectora de proyectos especiales, área a cargo del proyecto que recién mencioné. Nati, estamos ahí, no sé si me estás escuchando. Gracias por esta comunicación. Lo primero que te quiero pedir es, hoy, ya con más de 3 años en este puesto, te quiero pedir que hagas un balance, en principio, de los proyectos de conectividad desarrollados. Bueno, la verdad que muy contenta de llegar a este número, que es un número simbólico, pero que también da cuenta del enorme laburo que se está haciendo en un contexto como el que atravesamos, que es un contexto muy difícil para nuestro pueblo, poder trabajar en hacer mejor la vida y mejorar las condiciones de vida de los sectores que están más empobrecidos en nuestro país, la verdad que es un punto para mí muy importante. Cuando arrancamos la gestión, todo empezó con bastante lentitud en el marco de la pandemia y creo que ahí lo más importante es que hubo la posibilidad de llevar esa agenda del movimiento social al Estado y que desde el Estado se pudieran planificar políticas públicas en diálogo con las necesidades de la gente que habita en nuestros barrios, que son más de 5.000 barrios que reúnen a más de 4,5 millones de personas en todo el país. Estamos hablando de una cantidad de personas enorme que tenía un acceso muy limitado o nulo directamente a Internet. Y estamos hablando de la conectividad como un derecho humano, pero también como la puerta de acceso a otros derechos. Entonces, pensar en las formas en las cuales atravesó la pandemia una enorme parte de la población nos da la pauta de la importancia de haber destinado los fondos del servicio universal que se crean con el aporte del impuesto que pagan las empresas de telecomunicaciones hacia los barrios populares de nuestro país a través de este proyecto. Pensemos que el programa de barrios populares arrancó con 1.000 millones de pesos y hoy ya destina 12.000 millones de pesos en 3 años. Es decir, que superó muchísimo las previsiones iniciales que teníamos sobre el programa, con una gran cantidad de presentaciones, porque obviamente hay una gran cantidad de presentaciones, porque hay una necesidad que es muy grande y hay una demanda que es muy grande, y bueno, se está empezando a responder paulatinamente a través de la ejecución del programa de barrios populares. Nati, contanos un poco sobre la articulación entre las organizaciones sociales y el Estado que fueron clave justamente para desarrollar estos proyectos de conectividad. Bueno, los proyectos de conectividad se destinan a actores y actrices de las telecomunicaciones muy variados y dentro de esto hay uno de los sectores de las telecomunicaciones que nunca había sido tenido en cuenta por el Ente Nacional de Comunicaciones hasta el inicio de esta gestión, que son las redes comunitarias de Internet. Y eso también tiene que ver con el diálogo del cual hablaba al principio, ¿no? Es decir, hay un montón de espacios, de zonas de nuestro país que por sus condiciones sociales o por sus condiciones geográficas no tienen acceso alguno a la conectividad. El mercado considera que no es rentable, entonces no desarrolla ninguna inversión. Y es el Estado el que tiene que garantizar entonces el acceso para todos los sectores. Y en muchos lugares, ni siquiera con el impulso del subsidio del Estado, se pueden desarrollar estas redes. Entonces, tampoco se pueden desarrollar el despliegue de fibra óptica, por ejemplo. Entonces, son los propios vecinos y vecinas de la comunidad quienes empiezan a construir sus propias redes y mantener sus propias redes. Y este es un actor de las telecomunicaciones que está empezando a desarrollarse a nivel internacional y que nuestro país es uno de los pioneros en el financiamiento de estas redes comunitarias. ¿Y por qué el ENACOM puede financiar y entender que este es un sector que también puede prestar servicio de Internet de manera autogestiva, de manera colaborativa? Porque efectivamente hay un vínculo con las organizaciones
sociales, las organizaciones vinculadas a las redes comunitarias de Internet que permitieron entender y hacer que la norma pudiera contemplar a estos actores que antes dejaba afuera. Y creo que ahí está lo importante, ¿no? Cuando la normativa puede entender la realidad y adaptarse a la realidad y no a la inversa, que es a lo que estamos acostumbrados, cuando la normativa espera que la realidad se adapte a esa, ¿no? Sigue habiendo mucho de eso, sigue habiendo a veces circuitos que son demasiado largos y burocráticos, pero creo que poder cambiar la norma, al menos en algunos de sus aspectos claves, para poder dar estas respuestas, es un muy buen indicio de que esta es una política que llegó para quedarse y que no es una política que se termine con una gestión de gobierno, sino que es una política de Estado que trasciende las gestiones. Y creo que ese sería el logro más importante, que los 4.000 barrios que hoy todavía no tienen conectividad de calidad puedan tenerla en las gestiones que sigan. Sin duda, Nati, justamente por eso te iba a preguntar para finalizar. La pregunta sería, ¿cuáles son los desafíos de cara al futuro que quedan en materia de conectividad? Bueno, desafíos hay muchísimos. Me parece que lo más importante, o por lo menos desde el balance que hago de la experiencia en ENACOM, creo que es necesario pensar una política, digamos, más articulada con distintos actores, distintas herramientas para dar una solución integral en materia de conectividad. Creo que el trabajo con ARSAT es esencial, el Fondo del Servicio Universal, o sea, ENACOM destinó muchos fondos también a la ampliación de la red federal de fibra óptica, y creo que hoy por hoy los programas siguen siendo reparadores de desigualdades, reductores de la brecha digital, pero tenemos que avanzar hacia una planificación más general que permita una respuesta integral para todo el país. Hay zonas donde es muy difícil tirar fibra óptica, hay zonas que tienen árboles muy grandes, muy altos, que se hace más difícil la conexión inalámbrica, por ejemplo, hay zonas donde tenés que pensar en un internet satelital, y bueno, eso es todo parte de un trabajo de diagnóstico y de planificación que me parece que es un desafío de cara al futuro. Y creo que el otro desafío, por supuesto, es sostener esta normativa, avanzar en la conexión de todos los barrios de nuestro país y brindarle cada vez un lugar más destacado y con mayor niveles, digamos, de fondos a las redes comunitarias de Internet, porque creo que ese es una solución muy virtuosa cuando la propia comunidad entiende la conectividad no solamente como acceso a un derecho, sino que sobre ese acceso al derecho puede construir también respuestas y soluciones de soberanía tecnológica, ¿no? Y entender qué Internet queremos, para qué, con qué sentido, con qué usos. Y creo que ahí la discusión sobre la soberanía tecnológica es muy importante, como en su momento lo fue la discusión sobre la soberanía alimentaria. Creo que son conceptos que están interrelacionados y que es parte de todo el trabajo que tenemos que seguir construyendo sobre la base de lo hecho hasta ahora.